Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy estamos en el centro de Madrid y estoy con una persona que tenía muchísimas ganas de conocerlo personalmente, Fabio Paraseculi. ¿Qué Hola, tal? hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Todo Bien, bien? yo maravilloso, porque ya te digo, hace 2 años que nos Sí, conocimos en la edición del 2020 del Food Design Festival y a mí me parece un hombre siempre súper educado, encantador y no podía desaprovechar esta oportunidad de conocerte personalmente, ¿no? pues gracias por venir aquí. Estoy aquí en la NYU de Madrid por 4 semanas por un proyecto. Es muy bueno que tengamos la ocasión de Sí. charlar un poco. Pues sí, Fabio me escribió hace, no sé, en octubre, noviembre, ¿no? Que Sí, iba a venir a Madrid y me dijiste, quiero conocer a diseñadores. sí, Después vamos a tener una pequeña sorpresa con algunos de esos diseñadores que te presenté. Y yo creo que a mí me gustaría tener estas charlas, Fabio. O sea, primero, Fabio es sumamente conocido en el ámbito profesional, en el ámbito de la gastronomía, de la cultura. Él, digamos, une la parte food con la parte de cultura, ¿no? Con la parte de las políticas culturales que giran alrededor de la alimentación y tal, ¿no? Él es profesor de estudio alimentario de la Universidad de Nueva York. ujú, Eres autor de unos cuantos libros eh, y después te dedicas a multitud de proyectos que también me gustaría hablar de ellos, ¿no? Eh, Cuéntame, tu faceta como autor, sí, tu sí, sí, faceta sí, como sí. autor, cuéntanos un poco, Fabio, por favor. Sí, pues antes empecé como crítico gastronómico para una revista italiana que se llama Gambero Rosso. Bien, Rosa. Está muy bien conocida y me enviaron a Nueva York para unos años para escribir sobre la alimentación, la comida, los restaurantes en Estados Unidos y Canadá y no sé qué. Y, y cuando empecé a trabajar con investigadores, me interesó muchísimo esta manera de ver la gastronomía. Yo estaba acostumbrado a escribir de gastronomía de manera muy práctica para dar, no sé, consejos de dónde ordenar o cosas así. Y me se abrió un mundo de gente que pensaba en aspectos culturales, sociales, políticos y económicos y me encantó. Entonces decidí de volver a la escuela un poco mayor, pero bueno, lo hice y hice mi doctorado en Alemania y empecé mi carrera de investigador, de académico y de autor de libros un poco más académicos también. Entonces, el primero fue en 2004, Food Culture in Italy, la cultura gastronómica En en Italia. Italia. ¿Sí? Y después empecé, me encanta escribir y como tengo la experiencia de periodista, escribo bastante rápido, lo que es muy cómodo, decimos. Y nada, desde entonces pues he publicado libros sobre, no sé, la historia de alimentación. Trabajé en 6 volúmenes de una historia mundial de la alimentación que fue muy interesante. En 2012 escribí sobre comida y cultura popular, media. Como era periodista me interesa muchísimo de los medios. Y después, más recientemente, escribí también de cine. Eh, Soy un fan de cine y cine y comida Vas juntos. sí, sí, hay muchísimas cosas muy interesantes. Y después, en 2010,
empecé a trabajar en The New School, que es una universidad en Manhattan. Y parte de esta universidad es Parsons, The School of Design, que es una de las escuelas de diseño más Parsons. conocidas en el mundo. Y allí empecé a colaborar con diseñadores, profesores, profesionales y estudiantes, porque había mucho interés en proyectos sobre alimentación, comida, pero no tenían tantos los conocimientos específicos, la historia, los aspectos sociales, políticos, y empezaron a invitarme a participar, no sé, en proyectos, en juzgar los proyectos de los estudiantes. Aún me acuerdo, el primer proyecto fue la reestructuración de un viejo almacén de hielo en Baltimore. Y tenían que hacer un proyecto de iluminación y ver cómo poner un mercado alimenticio en esta vieja estructura. Entonces, ese fue mi primer contacto con diseñadores, arquitectos, diseñadores de iluminación y pensar en la experiencia de la gente que va, la experiencia de los vendedores. Por ejemplo, los diseñadores, eso me dio mucha gracia. Pensaron de poner el pescado fresco donde había luz directa y sol. Y no sé, me quedé un poco sorprendido porque no se le había ocurrido que el pescado y el calor no van bien juntos. Y así me di cuenta que eso es muy simple, pero hay oportunidades de colaboración entre diseñadores y investigadores como yo, que son más no sé, en cuestiones de ciencias sociales, humanistas. Y así que empecé un proyecto en Polonia. Recibí una beca del Centro Nacional de Investigación de Polonia para investigar cómo está cambiando la percepción de la comida tradicional polaca. Porque antes, después de la caída del muro, todos los polacos querían comer, no sé, tapas, arroz y langosta y cosas así, cosas extranjeras que querían ser partes del mundo. Pero en los últimos, no sé, 10 años están redescubriendo sus productos tradicionales, sus tradiciones, sus platos, de manera diferente, de manera muy cosmopolita, de manera que pueda comunicar también a foodies de otros países. Y entonces empezamos a hacer esta investigación y pensamos que el punto de vista del diseño sería muy interesante, porque lo que llamamos tastemakers, lo que cambian el gusto, trabajan muchos con materiales, trabajan con espacios, trabajan con servicios, experiencias, trabajan con paisajes. Se están inventando una industria vinícola desde la nada. Y entonces, ver estas transformaciones también, no solo desde el punto de vista social, económico, político, pero también desde el punto de vista del territorio, del diseño propio. Cómo estos tastemakers, de alguna manera, se están aplicando métodos de diseño sin saberlo. Lo que es muy interesante porque ahora se habla mucho de codiseño, diseño cuando todos diseñan y cosas así. El trabajo de Enzo Manzini en Milán para mí fue muy inspirador para eso. Y también en cuanto a métodos de investigación, no sé, no hacemos solo entrevistas, pero organizamos, no sé, talleres, un poco talleres de diseño con, no sé, chefs o productores de vinos. Así que los observamos mientras piensan, mientras hacen, ¿cómo se hace? Un taller un poco de design thinking. Claro. Y eso me interesó muchísimo. Hemos hablado antes que te llama poderosamente la atención, digamos, lo lejos que queda el diseño, todo lo que has comentado, diseño de servicios, diseño de experiencia,
hasta ahora no hemos hablado de diseño aplicado, Sí. pero te llama poderosamente la atención lo lejos que queda el diseño con respecto a las instituciones públicas, ¿no? A la administración que estás conociendo aquí en tu instancia ahora aquí en Madrid, ¿no? Sí, sí, eso me interesa muchísimo como fenómeno político también. Me pregunto por qué. Lo comentábamos antes, hay mucho interés en la tecnología, en las aplicaciones tecnológicas en la comida, pero no tanto en pensar en la comida, en la alimentación como sistema, Ya. como experiencia, como servicio, como proceso, que creo es fundamental. Y los diseñadores pueden dar un aporte único. Es que a veces creo que hay esta idea que el diseño solo es el diseño aplicado, de forma de espacios, de objetos, y no hay tanto la idea que el diseño es también el diseño del intangible, el diseño de lo que vivimos, de cómo vivimos, de cómo nos relacionamos. Y creo que explicar eso sería un primer paso para que se haga este puente entre las instituciones privadas y públicas y los diseñadores, porque creo que hay de verdad un espacio de trabajo enorme. Enorme, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo hablábamos entre todos antes y es que hemos vivido muy ensimismados y muy hacia adentro y no hemos generado, o sea, no hemos sabido venderlo. Evidentemente, quien se ha dedicado al diseño de servicios, yo me he dedicado al diseño de servicios, yo y mis clientes, punto. Es decir, y eso hacia afuera no se ha sabido vender, o simplemente no ha dado igual, ¿vale? Y ahora, efectivamente, hay un gran espacio que queda ahí, en tierra de nadie, y tú lo estás observando claramente, donde se puede aportar muchísimo, Sí, muchísimo. Juntar, como yo digo, y en eso ha consistido Food Design Festival, juntar en la misma mesa a un diseñador, a un arquitecto, a un experto en cultura como tú, en política, en temas sociales, a un chef. De ahí algo malo no puede salir, obviamente. sí. Y esa experiencia es la que tú desde tu plano, yo desde mi pequeño plano también, y otras personas que conocemos, intentamos hacer que eso le llegue al señor del campo, al productor, que está como muy Sí. olvidado, que le llegue después a la gente que manipula esa materia prima, porque al final el diseñador, básicamente lo que, como yo digo, lo que hacemos es organizar información, Sí. organizarla, adaptarla, adecuarla, ¿no? Es Y, curioso. y también introducir cambios. Me interesan muchísimo las experiencias, por ejemplo, al Politécnico de Milán, porque están trabajando muchos con comunidades urbanas y ver cómo cambiar, cómo la gente come, cómo se relacionan a la comida. Creo que hacen un trabajo interesante. Y hace 3 días me llamaron de la Universidad de los Andes en Bogotá porque quieren organizar una semana de un taller transdisciplinar donde hay arquitectos, diseñadores urbanos, alguien como yo, y pensar también en el papel de la agricultura urbana en un lugar como Bogotá. Ya. Hay posibilidades también de cambio tangible, de cambio de político, social, Sí. muy, muy grandes, que también se convierten en experiencias de diseño aplicado, porque tienes que hacer Claro. la granja urbana, tienes que hacer, no sé, el proyecto de hydroponics, no sé cómo se dice en español, perdón, no hablo español muy bien. Agricultura vertical, todo. Sí. O sea, al final, yo lo vivo sobre todo aquí en Madrid, donde creo que la administración pública quiere llegar y sin embargo falta ese proceso de evangelización, ese proceso donde gente como tú, que ya está ahí, porque además sois formadores, sois educadores, creo que es el salto que le hace falta, porque al final los diseñadores estamos metidos en nuestra cueva, estamos ahí, dale, y nos falta esa parte, digamos, más educadora para llegar con, por favor, échanos un cable,
échanos un cable, Fabio, porque es que es muy necesario. Sí, sí, no, Es muy estoy necesario. de acuerdo. Y de mi lado, como investigador en ciencias sociales, es muy interesante aprender de los diseñadores, porque vosotros tenéis métodos de Claro, conocimiento y de relacionaros a la realidad muy diferente que nosotros. Nosotros estamos allí pensando y se hace un montón de investigaciones y no se dice nada antes que no estamos seguros que hemos examinado todo. Vosotros no podéis trabajar así porque tenéis clientes, tenéis fechas, claro, tenéis claro. programas. Es el método que se llama abductivo, pues trabajamos con lo que tenemos, vemos dónde podemos ir, aplicamos las conclusiones a la realidad, cambiamos la realidad y continuamos así. Para alguien que viene de otras disciplinas más académicas, eso es tan refreshing, como te abre el Sí, cerebro. Te dice, pero hay otras maneras de conocer. claro, En la realidad podemos conectar a ella de maneras diferentes. No sé. qué bueno. Y Fabio, háblanos de tu experiencia aquí en Madrid. O sea, Sí, llevas unos días en Madrid, bueno, en España, en España, sí. ya has estado en un congreso en Navarra, Sí, en en Pamplona. Pamplona, sobre turismo gastronómico. Cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, el congreso fue, era sobre la sostenibilidad en el turismo gastronómico. Y entonces yo di una ponencia sobre el riesgo de, ¿cómo decir?, utilizar trends mundiales y qué significa perder un poco la Ya, identidad local. Después tuvimos 3 mesas redondas que examinaban aspectos diferentes de sostenibilidad, el económico, el social, el del medio ambiente. Y después participé con unos diseñadores en una mesa redonda para discutir un poco cuál puede ser el aporte del diseño para mejorar la sostenibilidad en el turismo gastronómico. Entonces eso fue también muy interesante, un montón de ideas, publiqué un pequeño blog post en mi website sobre eso. Y ahora estoy aquí en Madrid, me quedo casi un mes, para organizar un taller de 2 días donde queremos juntar expertos y decimos también personas de las instituciones que trabajan en la alimentación y diseñadores para ver si hay métodos de diseño que se pueden aplicar al patrimonio gastronómico alimentario español, sobre todo para mejorar su visibilidad, su perfil al extranjero. Tuvimos que escoger un tema específico porque si no podríamos quedarnos un mes, solo tenemos 2 días. Y entonces pensar en la gastronomía española, en las tradiciones, en el patrimonio, qué significa para estas personas que trabajan en el comercio, en la administración, en el turismo. Y, y quizás no, pues ya sé, no, no, no habían encontrado diseñadores que trabajan en alimentación. Entonces tuvimos que explicarles un poco cuál era la idea. Están muy interesados porque, pues, no sé, no sabía. sorpresivo, algo sorpresivo para Sí, ellos. no les había ocurrido. Y entonces vamos a tratar de hacer eso en 2 días, en 4 sesiones de brainstorming y a ver cómo se relacionan los diseñadores con estos expertos y Muy bien. representantes de las instituciones. Ahora, como comentábamos al principio, ahora van a aparecer algunos de estos diseñadores y nada, y mantendrán contigo un pequeño diálogo. Y un poco para terminar, Fabio, o sea, ¿qué opinión tiene o sea, el food, la alimentación se ha convertido en un gran lenguaje universal, Sí. ese gran lenguaje universal? Pero claro, está rodeado de cosas maravillosas, cosas a lo mejor no tan maravillosas, y hay mucho, desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, hay demasiado ruido alrededor de según qué palancas, ¿no? Todo el tema FoodTech, todo el tema
de ese emprendimiento exacerbado que en muchas ocasiones no llega a ningún sitio, pero sin embargo consume muchísimos recursos también. Todo el tema de la sostenibilidad, Sí, en fin, yo creo que son palabras que casi se están prostituyendo. O sea, sí, y sin embargo, ayer una persona que conozco se quejaba, es un productor, es un agricultor, se quejaba de que no le compran su producto porque tiene sí, agujeritos. Entonces, hay tantísimo, desde mi punto de vista, tantísimo ruido alrededor de ese terremoto en el que se ha convertido la alimentación, la tecnología sí, sí, aplicada. sí. Tú que estás aquí, que vas y vienes, que estás con proyectos totalmente multidisciplinares internacionales, lo de Polonia que comentaba, el proyecto que ahora está llevando aquí en Madrid, en España, ¿cómo ves ese camino que nos queda por recorrer? ¿Cómo lo ves, Fabio? Pues creo que es importante fijarse un poco en los sistemas alimentarios, en los fundamentos y ver cómo funcionan, porque si nos quedamos con lo que brilla, no sé, los medios Ya, y la supertecnología, perdemos un poco el sentido que hay una cotidianidad, hay una producción, hay comercio, hay sostenibilidad y además si volvemos a ver un poco más a los sistemas, a la comida, a la alimentación desde el punto de vista sistémico, también podemos enfrentarnos a problemas muy importantes como lo de la justicia alimentaria. ¿Quién tiene ya, acceso a la comida? ¿Y a cuál comida? ¿A una comida saludable o una comida lo que sea? Y eso creo que sea muy importante. Y también el tema de la soberanía alimentaria. soberanía, Soberanía, perdón. soberanía, sí. ¿Podemos escoger lo que comemos? ¿Quién tiene el poder político para decidir lo que comemos, cómo producimos? Y esos también creo que sean temas muy importantes que quizás no nos reflexionamos mucho en esos porque estamos más interesados Sí, lo de a lo que ruido, luce, a lo que sí, brilla sí. y hay todo este mundo que es importante, es fundamental, es básico, pero es importante porque es básico. Mm. Conozco, y te doy toda la razón, conozco casos de gente muy importante, la gente de 80 Food, por ejemplo, con todo el tema de la agricultura Sí. regenerativa, eh, independientemente de los proyectos que pongan en marcha y tal, gente a nivel ya más privado como Cookpad, con su línea de actuación también sobre Ujú. agricultura regenerativa, con ese proceso Sí. educacional, ¿no? De enseñar al productor que hay otros métodos para potenciar el resultado final, pero efectivamente, o sea, al final nos llama, mirando la pantalla de tu ordenador, nos llama mucho más la atención Sí, las luces de colores, la verbena que sí. el bajar a tierra, ¿no? Y cuando hablamos de tecnología, para mí es siempre importante pensar quién posee la propiedad intelectual. ¿Quién Ya, gana en eso? Hay maneras de difundir propiedad intelectual, así que, no sé, los campesinos en Kenia pueden utilizar también métodos de e-agriculture, de agricultura avanzada. Si piensas en lo del GMO, como se dice en español, el organismo genéticamente modificados, sí, muchas discusiones sobre la salud es peligroso. Para mí, lo más importante es que estas semillas están bajo propiedad intelectual y alguien posee esta propiedad intelectual. Y hay, no sé, trabajadores en todo el mundo que tienen que enfrentarse con esta realidad, que cuando compran semillas están pagando una licencia de propiedad intelectual. Esas son cosas muy sistémicas, muy básicas, que pero determinan lo que llega en nuestras mesas. ya, Y a veces no pensamos en eso. ya, es cierto, muy cierto. Pues Fabio, vamos a terminar nuestra pequeña charla. Voy a darle paso a estas dos Bien, personas. Ha sido vamos a echar un buen rato ahora después cuando terminemos. Y nada,
Un enorme placer conocerte en persona. Muchas gracias. Y ahora os voy a presentar a Mariana Bascués, que estuvo con Fabio en Pamplona, en este congreso sobre turismo gastronómico y tal. Y después también a Ángel Galán, arquitecto y diseñador de experiencias, respectivamente. Aquí. Bueno, pues, Fabio, la verdad es que escuchándote se me pasaban por la cabeza un montón de cosas, un montón de ideas. Y, y una de ellas es un poco, yo me lo he planteado muchas veces, pero a veces no sé, la poca cultura que tenemos del comer, en general, de cómo debería ser nuestra comida, lo que ingerimos y cómo nos afecta además a nivel energético y nutricional nuestros cuerpos, ¿no? Y cómo a veces esta falta de conocimiento respecto al alimento, respecto a lo que estamos comiendo, nos influye en nuestro modo de ser, de estar, de relacionarnos. Sí, sí. Eso me preocupa, porque yo a veces hasta lo traslado a aquellos barbarismos que estamos viviendo, ¿no? Como decir, esta gente que se está matando, que estaban comiendo. Muchas veces lo pienso, pero estamos inmersos en un mundo de tóxicos que nos alteran nuestros estados emocionales, que nos hacen estar peor en el mundo. No sé, es un poco, porque yo he investigado en eso, en esa nutrición energética Sí, y la sí, salud. sí. Y bueno, no sé, un poco saber tu opinión. Sí, sí, no, eso es muy importante. Para mí es también un tema de bienestar general. Bienestar físico, bienestar psicológico y también bienestar social. La comida muy a menudo es también un hecho social y tenemos que tenerlo en cuenta. Porque sí, a veces comemos solos, comemos frente al ordenador porque no tenemos tiempo, pero a veces comemos con amigos, con familia, y esto puede ser una experiencia muy positiva, pero también puede crear angustia. Hay gente a quienes no les gusta comer y comer con otros es muy duro. Y también hay angustia sobre lo que ingerimos. Lo de la comida es muy, muy, muy fuerte porque lo que comimos es nosotros. Hay dinámicas psicológicas muy profundas sobre eso. Entonces nos preocupamos a veces de lo que sea saludable, no que sea saludable, pero a veces también esta comida no es para mí porque otros comen esto y no yo, y no mi comunidad, no mi grupo. Entonces hay tantos niveles allí, lo que comentabas de la energía, de la salud, de la nutrición, los aspectos individuales, psicológicos, pero también los aspectos comunitarios. Y no creo que se puedan separar. Lo que lo hace muy complicado, porque pues es complicado. Es complicado. Es lo que hacemos como investigadores en estudios alimentarios, un poco enfrentarnos a esta complicación y tratar de comprender cuáles son las dinámicas, los elementos, las estructuras bajo todo eso, cómo se conectan. ¿Cómo aplicar el diseño ahí además? A lo mejor también, ¿no? Sí, eso es un campo que sería muy interesante para el diseño, porque hay el diseño de objetos. Puedes pensar, no sé, a nuevos empaques, en nuevas presentaciones, en nuevos productos, pero al mismo tiempo nuevas maneras de comprar, nuevas maneras de consumir, instituir nuevos rituales. Eso, como de ofrecer una comida, ¿no? Sí. Es decir, en esta comida te ofrezco este alimento primero porque estamos unidos a la tierra y acabo con un fruto del árbol que te sube la energía hacia arriba y bueno. Sí. ¿Cómo generar en una comida comunidad también? Sí, sí. En algunas semanas voy a enseñar un curso a la Escuela Politécnica de Design y vamos a enfocarnos en lo que son los rituales en la comida. De comer papas mientras vemos un film hasta, no sé, las bodas.
y lo que comemos por Navidad y a ver si es posible para diseñadores, ese es un curso para diseñadores, pensar en nuevos rituales que puedan un poco ayudar a los individuos y a las comunidades a pensar en estos asuntos muy importantes de ahora. Podemos crear nuevos rituales, podemos cambiar los rituales que tenemos y a ver lo que saldrá del curso. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo sobre todo agradecerte que vengas a Madrid a hacer esta investigación, porque parece como que tiene que venir alguien de fuera neutral para un poco para plantear estos problemas y poner sobre la mesa y ver un poco cómo se pueden analizar. Sí. Se pueden analizar desde la antropología. Sí. Yo también, bueno, yo que estudié sociología también, aparte de luego acabar en el diseño, entonces coincido plenamente con tu enfoque sobre todo lo que estamos hablando. Vamos. Sí. No, es interesante que a veces es necesario alguien de fuera. Sí, totalmente. En Polonia también es un poco lo mismo. Ahora en Polonia me conocen todos en el mundo de la gastronomía porque aquí es este tío raro italiano de Estados Unidos que se interesa en la comida polaca. Y es muy raro porque te escuchan mucho y al mismo tiempo tú cambias el alrededor que tendrías que estudiar. Es una dinámica muy rara y aquí es lo mismo porque aquí estamos hablando, yo tendría que ser observador, pero no puedo. Y en diseño es difícil ser observadores sin participar porque el diseño es mucho más práctico. Entonces hay dinámicas que del punto de vista metodológico para mí son muy interesantes y creo que voy a escribir algo sobre eso, pues soy académico, entonces tengo que escribir. No, perfecto. No, además en la historia pasa mucho, que sobre todo en los historiadores, que tiene que venir un historiador de fuera del país para muchas veces decir, vamos a intentar aclarar qué ha pasado aquí. Sí. Y yo diría que tendría que ser un historiador súper adaptable, flexible, tendría que ser un poco camaleónico, ¿no? Es decir, que antes hablábamos de la comida, de lo que habías comido en Pamplona, ¿no? Y cómo decías, bueno, pero es que de vez en cuando tengo que volver a mis raíces. Sí. Cómo tenemos eso de improntado también, los seres humanos, esas raíces. Yo creo que eso, que hablamos también en Pamplona, la importancia de incidir en la educación de los niños. Sí. Todo eso un poco como... Pero lo que dices... Sí. No, lo que dices de escuchar es muy importante. Porque si llego desde fuera diciendo, así son las cosas, niños... No, para mí es importante ver vuestras experiencias, vuestra realidad, entenderlas. Porque si no, es como un esquema que viene desde arriba y nunca funciona. También como investigador, no puede aplicar esquemas ajenos a una realidad que no conoces. Antes tienes que escuchar y intentar de entender, participar, porque también entiendes a través de la participación a actividades como lo que hacemos en Pamplona, la conferencia y ir de pinchos, o como dicen, de pateo. Sí, tapeo. Tapeo. ¿Y te ha costado mucho abrirte a esa mentalidad, a esa flexibilidad, a ese ser de escucha? ¿Eso te ha costado trabajarlo? Pues yo creo que empecé bastante temprano porque a los 23 me fui a China por 2 años para escribir mi tesis de maestría. Y China en los años 80 era algo que muy diferente. Tenías que cambiar tu manera de pensar, también de ser físicamente, porque era una realidad tan distinta de lo que ahora. Y creo que eso me marcó muy profundamente. Me di cuenta que hay muchas realidades y para entenderlas tienes que aprender a adaptarse, a abrirte y no tener miedo, porque al principio tienes miedo. Cuando hay un mundo de gente que te habla y tú no les entiendes muy bien y
y estás físicamente, te sientes amenazado. ¿Qué voy a comer? ¿Esto me va a dañar? ¿O dónde voy a dormir? ¿O mira las cucarachas que salen de la ducha? Cosas así. Y después es también, no sé, quizás porque soy investigador de estudio gastronómico, para mí lo que en inglés se llama el embodiment, la corporalidad en español Sí, quizás, sí. es muy importante, es el primer nivel para entender todo lo que hacemos, aunque tratamos de hacerlo muy teórico, las dimensiones sociales, políticas, esas son muy importantes, pero creo que las raíces, como decías tú, son muy, muy físicas. Es muy físico, ¿no? No sé, nosotros conocemos el mundo a través de nuestro cuerpo, perdón. Estoy hablando en itañol, pero bueno, nos entendemos. No sé. Bueno, realmente la verdad es que tengo muchas ganas de esta investigación que vamos a poder tener la suerte de participar contigo porque, vamos, yo es que pienso que comemos por cómo vivimos y vivimos por cómo comemos, o sea, está íntimamente relacionado y no creo que se pueda separar una cosa de la otra. Y sí, como hemos dicho, nos despistan con destellos y raramente profundizamos en el origen de las cuestiones y bueno, algo como la comida que nos remonta directamente a nuestros recuerdos y a nuestro ser, o sea que pues es fundamental y bueno, y cambios que pueden parecer inocuos o superficiales, pues luego pueden transformar en un cambio profundo en una sociedad. Entonces, bueno, creo que es necesario, desde luego, hacer esta investigación. Y de veras me da mucha ilusión de poder estar aquí y compartir esto con vosotros. Por esto me interesaba mucho de hablar con diseñadores, entender un poco el mundo del diseño aquí antes del workshop, porque, como decía antes, si no marchas en algo que no entiendes y además parece que nos tratamos muy bien. Entonces, eso hace todo más fácil. Sí, claro que sí. Pues ya. Gracias, bueno, pues yo creo que sí, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Gracias a Singular Food, Antonio, como siempre, Roberto. Y gracias, Fabio. Gracias a vosotros. Y ya, bueno, ya os informaremos de conclusiones que salgan, que seguro que más de una saldrá. Creo que sí, espero que sí. Seguro.